versículo 3. Primer carta del apóstol Juan, capítulo 1, versículo 3. La palabra de nuestro Dios la leemos honrando al Padre, al Hijo y a su Espíritu Santo. Y a su letra dice: lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos, para que también vosotros tengáis comunión con nosotros. Y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Estas cosas os escribo para que vuestro gozo sea cumplido. Este es el mensaje que hemos oído de Él y os anunciamos. Dios es luz y no hay ningunas tinieblas en Él. Si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tiniebla, mentimos y no practicamos la verdad. Pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros, y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Oramos a nuestro Dios. Señor, te damos gracias por tu palabra leída, Dios mío, en esta hora. Como siempre, Dios, nos humillamos delante de tu presencia, reconociendo nuestra total dependencia de usted. Que sea su Espíritu, Señor, guiándonos en esta hora a hablar, a exponer tu palabra, Señor, inspirada. Y sea usted, Señor, glorificándose en cada corazón que se ha reunido, Señor, en este lugar para oír tu voz. Oro, Padre, que tomes el control de cada mente, de cada vida presente en este lugar y de los que están a través de los medios. Que tu nombre sea, Dios mío, glorificándose de una manera grande y poderosa, Dios mío, para tu honra y para tu gloria. Que tu palabra pueda obrar en cada vida, que tu palabra pueda obrar en cada corazón. En el nombre poderoso de Cristo Jesús te lo pedimos, Dios mío, para honra y gloria suya. Amén, Señor, y amén. Puede tomar su lugar, hermanos, en esta hora. Alabado sea el nombre de nuestro Dios. Estaremos hablando bajo el tema comunión con los creyentes. Amén. Comunión con los creyentes. Cuando hablamos, hermanos, de comunión, o el significado de esta palabra comunión, habla, hermanos, de asociarse. Tiene que ver con asociarse, tiene que ver con participar, con interactuar. Esto tiene que ver con la relación, hermanos, o relacionarse unos con otros. La palabra comunión habla, hermanos, de compañerismo, de contribuir, de compartir unos con otros conforme a las necesidades. Amén. Sean estas espirituales, físicas, económicas. Amén. Esto es comunión. Tener, amados hermanos, esa buena relación, esa buena comunicación unos con otros, ese buen compañerismo unos con otros, y estar dispuestos siempre, hermanos, a ayudarnos unos con otros. La palabra del Señor nos enseña que para lograr tener una comunión verdaderamente con los creyentes, debemos primero, hermanos, establecer una comunión con el Dios Trino. Amén. Con el Dios Padre, con Dios Hijo y con Dios Espíritu Santo. Y este es el mensaje que Juan está anunciando, hermanos, a las iglesias. En el verso 1 del capítulo 1 dice el apóstol: lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros propios ojos,
lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos tocante al verbo de vida. Está refiriéndose al Señor Jesucristo. Ellos lo oyeron, ellos lo miraron, ellos lo tocaron, estuvieron con Él. Dice Juan en el verso 2, porque la vida fue manifestada, el verbo se hizo carne y la hemos visto, dice Juan, y testificamos y os anunciamos la vida eterna, la cual estaba en el Padre y se nos manifestó. El verso 3, lo que hemos visto y oído una vez más, eso os anunciamos. ¿Para qué? Para que también vosotros tengáis comunión con nosotros. Para que también, dice Juan, vosotros tengáis comunión con vosotros, y vuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Juan está anunciando, hermanos, lo que han visto y lo que han oído, con el propósito de que todo aquel que oiga este mensaje pueda tener comunión con ellos, pueda participar de la salvación que ellos están participando. Puedan, hermanos, también tener la fe que ellos tienen en el Señor. Alabado sea el nombre de nuestro Señor. Y por eso dice Juan, verdaderamente nuestra comunión, dice, verdaderamente nuestra comunión es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Para poder tener una buena comunión, hermanos, con los creyentes, debemos primeramente establecer por medio de la fe en Cristo Jesús una comunión con el Padre, con el Hijo y con su Espíritu Santo. En el capítulo 16 de la segunda carta a los Corintios, el apóstol Pablo hace mención acerca de la comunión con el Espíritu, ya que el apóstol Juan no lo hace, pero encontramos este versículo en la segunda carta, en el capítulo 16 de segunda de Corintios. En el capítulo 13, de segunda de Corintios, dice en el verso 14, la gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sea con todos vosotros. Nos damos cuenta claramente, hermanos, de que tenemos una comunión entonces con el Padre, con el Hijo y con su Espíritu, cuando ponemos nuestra fe y confianza en la obra que el Señor ha hecho por cada uno de nosotros, aleluya. Y es por eso, hermanos, que nosotros encontramos en Primera de Corintios capítulo 1 verso 9, el escritor dice, fiel es Dios por el cual fuiste llamado ¿a qué? A la comunión con su Hijo Jesucristo nuestro Señor. Dios nos ha llamado a que tengamos comunión con Él, a que tengamos comunión con el Padre y a que tengamos comunión con el Hijo, a que tengamos una relación con ellos, a que, hermanos, nos asociemos, a que seamos participantes de la obra de nuestro Señor Jesucristo. Tenemos comunión con el Padre, con el Hijo y con su Espíritu Santo. Alabado sea el nombre de nuestro Dios. Y eso es lo que Juan está diciendo. Nosotros estamos testificando, les estamos anunciando la vida eterna, dice el apóstol. Estamos anunciándoles lo que hemos visto, lo que hemos oído, para que también vosotros tengáis comunión con vosotros. Y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Estas cosas os escribimos para que vuestro gozo sea cumplido. Amén. Si no hay comunión, hermanos, con el Padre, con el Hijo, con su Espíritu Santo, si no tenemos la salvación de Dios en nuestros corazones, no hay gozo en nuestras vidas. No hay un gozo verdadero, gloria al Señor. Pero cuando conocemos al Señor, el gozo viene a formar parte de nuestra vida como fruto del Espíritu Santo de Dios que habita en nosotros. ¿Cómo entonces podemos, hermanos, conocer o quién es ese Dios
con el que debo tener comunión? ¿Quién es ese Dios con el que debo tener comunión? El verso 5 dice: este es el mensaje que hemos oído de él, y este es el mensaje que os anunciamos. Dios es luz y no hay ningunas tinieblas en él, dice la palabra. Dios es luz y no hay ninguna tiniebla en él. Este es el Dios, hermanos, con el que debo tener comunión. No un Dios que habita en tinieblas, ni en oscuridad, ni en pecado. No un Dios que muda, no un Dios que cambia, no un Dios que deja de ser hoy y mañana se levanta otro igual o parecido. El Dios con el cual debo tener comunión dice que es luz, no fue, no será, hermanos, sino es luz, dice la palabra de nuestro Dios. Esto habla, hermanos, de que es un ser luminoso, con una luz, hermanos, que radiante. Esto habla del esplendor de la gloria misma del Dios a quien nosotros servimos. Es un Dios asombroso, un Dios maravilloso, en el cual no hay tinieblas, hermanos, no hay oscuridad. La luz es ausencia total de tinieblas. Alabado sea el nombre de nuestro Dios. Dios es luz, dice la palabra. Este es el Dios con el que debo tener comunión. La palabra del Señor también lo describe como un Dios soberano, un Dios, hermanos, inmortal. En segunda de Timoteo, en el capítulo 6, primera de Timoteo capítulo 6, nosotros encontramos ahí en el verso 15 la descripción, hermanos, de este Dios que habita en luz. Aleluya. Dice la palabra, primera Timoteo 6:15, la cual a su tiempo mostrará, describe al bienaventurado y solo soberano, refiriéndose a nuestro Señor, Rey de reyes y Señor de señores. ¿Quién es este? Este es el único que tiene inmortalidad, es un ser eterno. Este dice habita en luz inaccesible, a quien ninguno de los hombres han visto ni pueden ver, al cual sea la honra y el imperio sempiterno. Amén, dice la palabra. Él es un Dios soberano, Él es un Dios, hermanos, eterno. Él es un Dios inmortal, dice la palabra de nuestro Dios, aleluya. Pero también Santiago describe, hermanos, a este ser que está en luz, que habita en luz. Y en el capítulo 1, en el verso 17, Santiago dice: toda buena dádiva y todo don perfecto desciende ¿de dónde? De lo alto. ¿De quién? Del Padre de las luces, de ese ser, hermanos, que habita en luz, de ese ser que es luz. Y dice Santiago: en este ser no hay mudanza ni sombra de variación. Él es un Dios que no cambia, aleluya. Alabado sea el nombre de nuestro Dios. Por eso es que el apóstol Juan afirma: Dios es luz, con seguridad. Una afirmación clara, una afirmación, amados hermanos, donde Él no está dudando de nada. Dice: Dios es luz, porque Él conoce a ese Dios que no cambia, que no deja de brillar, que no deja de alumbrar. Alabado sea su nombre. Él es, hermanos, ese Dios con el que debemos tener comunión. Ahora podemos preguntarnos: ¿cómo sabemos si tenemos comunión con ese Dios? Amén. ¿Cómo sabemos si tenemos comunión con ese Dios? El verso 6 dice: si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos
y no practicamos la verdad. ¿Cómo sabemos, hermanos, que tenemos comunión con Él? Está claro que el versículo está diciendo que no es solamente decir yo tengo comunión con Él. No es solamente, hermanos, profesarlo, sino que tenemos que saber si de verdad tenemos comunión con Él. ¿Cómo lo sabemos? Bueno, en primer lugar nos damos cuenta que todo el que anda en tinieblas no puede tener comunión con Él. El versículo dice claramente cómo si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tiniebla, ¿qué estamos haciendo? Mentimos, estamos mintiendo. El no mentir, hermanos, dice que es no practicar la verdad. Alabado sea el nombre de nuestro Dios. Nadie que anda en tinieblas puede tener comunión con Dios. Nadie que vive practicando las obras de las tinieblas, nadie que vive en el reino de las tinieblas puede, hermanos, tener una comunión con la luz y a la vez una comunión con las tinieblas. Esto no se puede. No, hermanos, es así. La palabra del Señor lo dice claramente. El que dice que anda en luz, pero o que tiene comunión con Dios y anda en tinieblas, está mintiendo. Se está engañando a él mismo. Las tinieblas, como bien hemos dicho, es ausencia de luz, hermano. Cuando habla de tiniebla, la Biblia se refiere a lugares oscuros. Se refiere al reino de las tinieblas. Jesucristo en las parábolas varias ocasiones repitió, hablando de aquellas personas que iban a ser condenadas para siempre. Átenle y échenle a las tinieblas de afuera. El apóstol Pedro, hablando de los falsos profetas, de los falsos maestros, dice que para ellos están reservadas densas oscuridades para su condenación. El que anda en tinieblas, hermanos, no puede tener comunión con nuestro Dios. ¿Cómo sé que ando en tinieblas? Porque la gente dice, pero tú ¿cómo sabes que yo ando en tinieblas? Y dentro de la congregación, hermano, pero yo ¿cómo voy a saber si ando en tinieblas? Yo creo que tengo comunión con Dios. La palabra del Señor nos enseña, nos dice, amados hermanos, que para saber esto tenemos que ir a la palabra de nuestro Dios. El que rehúsa creer en el Hijo de nuestro Dios, este anda en tiniebla. ¿Cómo sé que ando en tiniebla? Bueno, si no aceptas a nuestro Señor Jesucristo como tu único y suficiente Salvador, estás en tiniebla. Juan capítulo 3, la palabra de nuestro Dios nos dice en el verso 18. Juan capítulo 3, versículo 18. Dice la palabra de nuestro Dios: el que en Él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado. ¿Por qué? Porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y esta es la condenación. ¿Cuál es la condenación? Que la luz vino al mundo y los hombres amaron ¿qué? Más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Porque todo aquel que hace lo malo, oiga esto, aborrece la luz, aborrece a Cristo, desprecia a Cristo y no viene a la luz para que sus obras no sean reprendidas. ¿Cómo sé que estoy en tiniebla? Bueno, en primer lugar, todo aquel que ha rehusado, que sigue rehusando creer en Cristo Jesús como el único y suficiente Salvador de sus almas. Todo aquel que sigue despreciando al sacrificio de Cristo, está en tiniebla. Porque nuestro Señor es luz. Alabado sea el nombre del Señor.
Eso es lo que la palabra del Señor, hermanos, nos enseña. ¿Cómo sé que yo estoy en tinieblas? Si yo creo, bueno, vamos a ver otro versículo de la palabra de nuestro Dios. Primera de Juan en el capítulo 2. Primera de Juan capítulo 2, versículo 9. Pastores, que yo sí estoy en luz. Pastores, que yo sí tengo comunión con Él. Pastores, que usted no me cree. Bueno, vamos a ver lo que la palabra del Señor dice. Primera de Juan capítulo 2, verso 9. El que dice que está en luz y aborrece a su hermano, está todavía en tinieblas. El aborrecer, amados hermanos, esa palabra se traduce, o el significado de esa palabra tiene que ver con odiar a una persona, con despreciar a los demás, con detestar, hermanos, a las personas. Cuando se refiere, hermanos, a Dios, muchas de las veces esta palabra es traducida como amar menos a Dios que cualquier otra cosa. Cuando lo encontramos en el libro de Mateo, donde dice Jesucristo, el que no aborrece a su padre, a su madre. Esto es, hermanos, el que ame más a estas personas, el que ame menos a Dios, el que tenga prioridad por ellos, este no puede ser mi discípulo. Pero en esta ocasión Jesucristo está diciendo, el que dice que está en luz y aborrece a su hermano, está todavía en tinieblas. Ahora no me diga que usted no sabe si tiene odio en su corazón, si está despreciando a su hermano, a su prójimo, si está rechazando a su hermano, a su prójimo. El que aborrece a su hermano está todavía en tinieblas. Verso 11. Pero el que aborrece a su hermano está en tinieblas. Y no solo está, sino que anda en tinieblas. Y no sabe a dónde va, porque las tinieblas le han cegado los ojos. Oh, hermanos, pero es que el aborrecer no es tanto. Bueno, primera de Juan 3:15 dice, todo aquel que aborrece a su hermano es homicida. Y sabéis que ningún homicida tiene vida eterna permanente en él. Amados hermanos, de esta manera nosotros sabemos si tenemos comunión con Él. Si andamos en tinieblas, si vivimos practicando, hermanos, la mentira y no hablando verdad en nuestros corazones. Alabado sea el nombre de nuestro Dios. La palabra del Señor dice, si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tiniebla, mentimos y no practicamos la verdad. Verso 7, pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros y la sangre de Jesucristo nos limpia de todo pecado. Amén. Como hermanos nosotros sabemos que tenemos comunión con Él. Bueno, claramente el que tiene comunión con Él, dice la Biblia, que anda en luz. Amén. Que camina, hermanos, en luz. Que vive en luz, que practica la verdad. Alabado sea el nombre de nuestro Dios. Este camina a la luz de la palabra de nuestro Dios. Es la misma palabra del Señor, nos dice que ella es lámpara a nuestros pies. El mandamiento es lámpara, dice el Salomón, y la enseñanza es luz para nuestra vida. Alabado sea el nombre de nuestro Dios. Para saber esto, si tengo comunión con Él, el que tiene comunión con Él anda en luz, camina en la verdad. El que tiene comunión con Él, amados hermanos, se santifica, gloria al Señor. Se aparta de las obras que antes, estando en tinieblas, practicaba. Efesios capítulo 5 nos dice la palabra de nuestro Dios en el verso 7. Efesios capítulo 5, versículo
17. Alabado sea el nombre de nuestro Dios. La palabra del Señor nos dice de la siguiente manera en el verso 7: no seáis pues partícipes con ellos. ¿Con quiénes? Con los fornicarios, con los que son deshonestos, con los que son tramposos, con los que son mal agradecidos, con los inmundos, con los ávaros, con los idólatras, con todos los que no tienen herencia en el reino de Cristo. Dice el apóstol: no seáis pues partícipes con ellos, apártate de ellos, apártate no solo de ellos, sino de ese pecado, santifícate. ¿Por qué? Porque en otro tiempo erais tinieblas, mas ahora sois luz en el Señor. Andad como hijos de luz, dice la palabra de nuestro Dios. En otro tiempo erais tinieblas, y todas esas cosas mencionadas en los versículos anteriores, hermano, era el pan nuestro de cada día. Las practicábamos sin ningún temor, sin ningún respeto, sin ninguna reverencia a nuestro Dios. Pero ahora que estamos en luz, hermanos, no debemos de participar de esas obras. No debemos de participar de esas obras ni con esas personas. Porque ahora somos hijos de luz y debemos de caminar en luz, dice la palabra de nuestro Dios. Aleluya. Primera de Pedro 2:10 dice: vosotros en otro tiempo no erais mi pueblo, pero ahora habéis alcanzado, dice, misericordia. En el verso 9, dice: mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. ¿Para qué? Para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó ¿de dónde? De las tinieblas a su luz admirable. Vosotros que en otro tiempo no erais pueblo, pero ahora sois pueblo. Que en otro tiempo no habías alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia. El Señor nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Gloria sean dadas a su nombre. Es el Señor, hermano, quien hizo esa obra en nuestra vida. El apóstol Pablo dice en Colosenses 1:13 que Cristo nos ha librado de la potestad de las tinieblas y los ha trasladado al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Como cristianos ya no tenemos que vivir en tinieblas, sino en luz. Alabado sea el nombre de nuestro Dios. Vosotros, dice Pablo, pero vosotros no sois de la noche, sino del día. Vosotros no estáis en tinieblas, sino en la luz de nuestro Señor Jesucristo. Por lo tanto, deberíamos de caminar en luz, hermano. Ausencia de oscuridad en nuestra vida. Ausencia, hermanos, de tinieblas en nosotros. De esta manera nosotros sabemos que tenemos comunión con Él. Pero si andamos en luz como Él, como nuestro Dios, como nuestro Señor está en luz, dice la palabra, tenemos comunión unos con otros. Y la sangre de Jesucristo Jesús, o su Hijo, nos limpia de todo pecado. Nos da otro punto el versículo: cómo saber que andamos en luz. Amén. Lo sabemos, amados hermanos, en la comunión que tenemos unos con otros. Este principio aplica para todo. Primera de Juan capítulo 4, versículo 20. Si alguno dice: yo amo a Dios, y aborrece a su hermano, es mentiroso. Pues el que no ama a su hermano, a quien ha visto, con el que se sienta, con el que asiste a la iglesia, con el que ha comido muchas veces,
El que no ama a su hermano a quien ha visto, pregunta, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? Este principio aplica, hermanos, para esto de la comunión. No puede decir alguien, yo tengo comunión con el Padre, con el Hijo y con el Espíritu Santo, si no tenemos comunión con nuestros hermanos. De la misma manera que Juan dice, el que dice que ama a Dios y aborrece a su hermano es mentiroso. Podemos afirmar esto también, que el que dice que tiene comunión con Dios y no tiene comunión con el Espíritu o con su hermano, el tal es mentiroso. No es posible tener comunión con Dios, hermano, y no poder tener comunión con nuestros hermanos. No es posible. Esa es una mentira de Satanás mismo, que se ha introducido dentro de la iglesia del Señor Jesucristo y está cobrando fuerza cada día, hermanos. Cada día. Hace unos meses escuché una predicación de un pastor que decía que cuando la Biblia se refiere a comunión, no tiene que ver nada con relacionarse con los hermanos. Que él puede tener comunión con Dios, con el Padre, con el Hijo, con su Espíritu, sin asociarse con los hermanos, sin relacionarse con los hermanos, sin poder participar de las necesidades de los hermanos, sin poder contribuir, sin tener compañerismo. Tal cosa no coincide, hermanos, con lo que la Biblia nos enseña. Esto funcionara si estuviéramos solos en un desierto, en una isla, con los caimanes y lagartos por allá. Pero si estamos rodeados de hermanos en Cristo, que pertenecemos al mismo cuerpo, ¿cómo es posible que no pueda tener comunión con ellos y decir que tengo comunión con Dios? La palabra del Señor, amados hermanos, nos enseña claramente, gloria al Señor, que es necesario la comunión. Y hay formas en las que podemos nosotros mirar por medio de la palabra de cómo, hermanos, podemos disfrutar de la comunión unos con otros. El Señor ha establecido principios. El Señor, hermano, ha establecido formas, maneras para que nosotros podamos disfrutar de la comunión los unos con los otros. Ya que el poder disfrutar de la comunión unos con otros es un privilegio, hermanos, que tenemos de parte de nuestro Dios. ¿Se imagina estar rodeado de todos ustedes, hermanos, y sentirme solo, triste? Amén. Es un privilegio que tenemos estar en una familia de la fe, estar rodeado por hermanos que tenemos, hermanos, cosas en común, participamos del sacrificio de Cristo por medio de la fe. Es un privilegio grande que tenemos, pero a la vez es una responsabilidad que no debemos de descuidar por nada. Porque es posible, hermanos, que estos principios se puedan descuidar en nuestras vidas y tengamos consecuencias terribles en nosotros. La Biblia nos da, por lo menos, hermanos, varios principios. No los voy a enumerar para que no se asuste y se vaya a poner a decir a qué hora va a terminar. Si se le hace tarde, se puede ir, hermanos. Amén. Por lo menos, hermanos, los menciona varios principios en los que nosotros debemos de practicar la comunión con los hermanos. Y uno de los principales, o el principal principio, hermanos, que la Biblia lo menciona, es el de congregarnos unos con otros. No el de congregarse solo, hermano, y decir yo le hago culto a mi Señor en mi casa. Usted solo ahí con un gran orgullo terrible. Amén. Porque se puede contaminar con los demás.
No, hermanos, se trata de congregarnos unos con otros. Esto habla de tener compañerismo, de consolar los unos con otros, de ayudar, hermanos. Esto nos ayuda a crecer espiritualmente. Porque ¿cómo yo voy a saber que estoy creciendo en amor si no me junto con otras personas? Amarme a mí mismo es fácil, pero amar a aquellos que les pullan las costillas, hermanos, que les hacen cosas ahí, eso es difícil. ¿Cómo voy a saber que estoy creciendo en amor, en santidad? ¿Y cómo voy a saber que el fruto del Espíritu está cada vez más fuerte en mí? Si no me congrego con otros, si no me relaciono con otros, si no participo, hermanos, con otros hermanos en la congregación. La palabra del Señor nos dice en el libro de Hebreos, en el capítulo 10, en el verso 25, dice la palabra de nuestro Dios. Hebreos capítulo 10, verso 25, dice: no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuando veis que aquel día se acerca. En el verso 24 les está diciendo: considerémonos unos a otros. ¿Para qué? Para estimularnos en el amor y en las buenas obras. Dice: no dejando de congregarnos. Esto, hermano, nos enseña de que como cristianos tenemos la responsabilidad de formar parte de una congregación. Amén. De tener un pastor que dirija nuestras vidas por medio de la palabra de nuestro Dios. De tener, hermanos, personas que nos guíen espiritualmente en momentos difíciles. Congregarnos, esto nos enseña de que debemos de someternos a las autoridades establecidas por nuestro Dios, ya sea, hermanos, para recibir honra, como también para ser disciplinadas por ellos cuando esto sea necesario. ¿Cómo vamos a guiar a alguien que no se congrega? ¿Cómo vamos a disciplinar a alguien que no forma parte de una congregación? La congregación, hermanos, es importante. Es importante, no dejando de congregarnos. Esto asume que la iglesia, hermanos, hebrea, o estos hermanos hebreos se congregaban, se reunían, como lo vemos en toda la iglesia, hermanos del Señor. En el libro de Hechos, la carta a los Corintios, nosotros miramos que estas personas se reunían para participar del culto de nuestro Dios, en obediencia a lo que nuestro Señor les había mandado. Y es importante, hermanos, no dejar de congregarnos. ¿Por qué razón? Porque esto se vuelve una costumbre. Al principio, 1 no es tanto, 2 no es nada. El sábado no voy, pero el domingo sí. Y así comenzamos, hermanos, cuando de repente se vuelve una costumbre al punto de que no nos hace falta. Nos acomodamos, nos sentimos bien. Cuando olvidamos que estamos en desobediencia al no hacerlo. ¿Por qué razón? Porque no estamos teniendo comunión con nuestros hermanos. Porque no estamos participando de las ordenanzas que Dios ha establecido, hermanos, para su iglesia. Amén. No estamos participando de ello. Así que es importante notar, hermanos, de que una de las maneras de poder disfrutar la comunión los unos con los otros es congregándonos. Alabado sea el nombre de nuestro Dios. Tenemos también, dice el versículo, que exhortarnos cuando alguien no lo está haciendo, animarlo cuando alguien no lo está haciendo, tanto más cuando veis que aquel día se acerca. Cuando vemos que los tiempos son peligrosos, hermanos, si alguien
está tomando de costumbre esto, debemos de animarlo, de recordarle, de exhortarlo, de que no lo siga haciendo. El tiempo está cerca, dice la palabra de nuestro Dios. Al venir a este lugar y congregarnos, hermanos, unos con otros, esto nos consuela grandemente, nos fortalece grandemente. Nuestro Señor Jesucristo, en cuanto a la disciplina, dice: porque donde 2 o 3 están congregados en mi nombre, ahí estaré yo en medio de ellos, dice la palabra de nuestro Dios. El salmista experimentaba esto y decía: mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos y en armonía. Esto es comunión. ¿Con qué lo compara el salmista? Dice: es como el buen aceite, como el buen óleo con el que son ungidos los sumos sacerdotes. Es como el rocío de Hermón que desciende sobre los montes de Sión, como ese rocío que hace germinar la tierra, que hace que la tierra se mantenga verde, que los árboles mantengan su fruto. Porque ahí envía Jehová bendición y vida eterna. Ahí envía Jehová bendición y vida eterna. Donde nos congregamos para adorar el nombre del Señor, allí hay bendición y vida eterna, amados hermanos. No solo disfrutamos del compañerismo, no solo recibimos consuelo y amor los unos de los otros, sino que también recibimos bendición de Dios para nuestra vida. Una bendición incomparable, una bendición, amados hermanos, que no la podemos obtener en ningún otro lado, sino cuando nos presentamos delante de su presencia para adorarlo. Es importante no olvidar este principio: congregarse unos con los otros, hermanos, para mantener la comunión entre hermanos. ¿De qué otra forma, hermanos, podemos nosotros disfrutar de la comunión unos con otros? Cultivando y mostrando un espíritu lleno de gracia y de humildad, un espíritu de paciencia los unos para con los otros. De esta manera, hermanos, nosotros podemos practicar, podemos disfrutar de la comunión unos con otros, cultivando unos con otros, hermanos, mostrándonos unos con otros un espíritu lleno de gracia, de humildad y de paciencia para con todos. Esto es importante, hermanos, dentro de una congregación. Amén. Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo se refleje los unos para con los otros. Alabado sea el nombre de nuestro Dios, aleluya. Que la gracia del Señor, hermanos, se refleje en nuestras vidas. Que el amor de Dios se refleje en nuestros corazones los unos para con los otros. Que la humildad, hermanos, sea notable en nuestras vidas. Que la paciencia los unos para con los otros se pueda mirar, se pueda percibir. De esta manera, hermanos, solamente vamos a disfrutar, a practicar la comunión unos con otros. Si no tenemos, hermanos, la humildad, si no tenemos la paciencia, el amor, difícilmente vamos a disfrutar de la comunión de los demás. ¿Por qué razón? Porque los vamos a sentir siempre superiores a los demás. Y yo con este no me relaciono, y yo con este no como, yo con este ni a la esquina. Si la humildad, hermano, no está en nuestros corazones, difícilmente vamos a aprender a perdonarnos unos con otros. No lo vamos a poder hacer. El orgullo es algo terrible que destruye, que hace un daño, hermanos, terrible en el corazón del hombre. Tenemos que mostrar la gracia de nuestro Señor Jesucristo en nuestras vidas, hermanos, en nuestros rostros. Tenemos que mostrar esa humildad y esa paciencia. La palabra del Señor nos dice, Filipenses capítulo 2, verso 1, dice la palabra de nuestro Dios. Alabado sea su nombre. Dice la palabra: por tanto, si hay alguna consolación en Cristo,
si hay algún consuelo de amor, dice la palabra, si hay alguna, aquí está, comunión del Espíritu, si algún afecto entrañable, si alguna misericordia, dice el apóstol, completar mi gozo. ¿De qué forma lo vamos a completar? ¿De qué forma quieres que te demuestre que tengo comunión con el Espíritu, que tengo un afecto entrañable, que soy misericordioso, que soy humilde? ¿De qué forma quieres que te lo muestre? Completar mi gozo sintiendo lo mismo, teniendo un mismo amor, unánime, sintiendo una misma cosa. Nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros, dice la palabra de nuestro Dios. Alabado sea el nombre de nuestro Dios. Con humildad estimemos cada uno a los demás como superiores a nosotros mismos. Hermanos, cuando esto acontezca en nuestras vidas, seremos bendecidos en gran manera. En gran manera, hermano. De una manera que usted no se lo imagina. Y que no se lo imagina. Mantener esta humildad en nuestros corazones y mirar a los demás como superiores a él mismo es algo inexplicable en nuestras vidas. No debemos de hacer nada, hermanos, por contienda o por vanagloria. Para participar, para disfrutar de la comunión unos con otros, debemos de mirarlos a los demás como superiores a nosotros. De otra manera no vamos a poder. ¿Qué me vas a enseñar? Usted me va a enseñar a mí. Pero espérese. Usted no tiene que enseñarme. Eso es soberbia. Eso, amados hermanos, es orgullo. Eso es un pecado delante de nuestro Dios. No los creamos superiores a los demás. Cuando los creemos superiores a los demás, de ahí se derivan un montón de pecados. Comenzamos a pensar de que todos nos tienen envidias. ¿Por qué? Porque nos creemos superiores. ¿Qué me puede envidiar a usted a mí? ¿Qué le puedo envidiar yo a usted si no tiene nada? Y lo que tenemos lo hemos recibido de Dios. ¿Por qué entonces tenemos que gloriarnos como si nos hubiera costado a nosotros? Alabado sea el nombre de nuestro Dios. Miremos a los demás como superiores a él mismo. De otra manera no vamos a poder disfrutar de la comunión unos con otros. Cuando nosotros hacemos eso, amados hermanos, podemos disfrutar de la comunión unos con otros, de la comunión con los demás jóvenes, de la comunión con los niños, de la comunión con los ancianos. Todos tenemos algo que aprender de todo. Y es importante tener un espíritu lleno de gracia, de humildad y de paciencia en nuestros corazones. Alabado sea el nombre de nuestro Dios. Bendito sea el nombre del Señor. Efesios capítulo 4, dice la palabra de nuestro Dios en el verso 1. Efesios capítulo 4, versículo 1. Yo pues preso en el Señor os ruego que andéis como es digno de la vocación, del llamado con que fuisteis llamados. ¿Cómo debemos de andar? Verso 2. Con toda humildad y mansedumbre, soportándonos con paciencia los unos a los otros. Si tan solo obedeciéramos, hermanos, este versículo, nos evitaríamos una gran cantidad de pecados en nuestra vida. Caminen en humildad, caminen en mansedumbre, sopórtense con paciencia los unos a los otros en amor, dice la palabra de nuestro Dios. Romanos capítulo 12, en su versículo 16, dice la palabra de nuestro Dios:
Romanos capítulo 12, versículo 16. Unánimes entre vosotros, no altivos, dice la palabra, sino asociándoos con los humildes. No seáis sabios en vuestra propia opinión. Hermano, las personas humildes, no estoy hablando de personas pobres, ni de personas calladas, sino de personas humildes de corazón. Son las que dentro de la congregación tienen menos compañerismo. Y no debe de ser así. No debe de ser así, hermano. Debemos de asociarlos con ellos. Debemos de asociarlos con ellos. Es que cuando usted quiere tratar con una persona humilde, nunca, hermano, va a tener un mal concepto de los demás. Amén. Nunca una persona humilde, hermano, me va a estar haciendo creer que yo soy superior a los demás. Oh, hermano, es que cuando usted se para ahí, que siento unos escalofríos terribles. Hermano, es que cuando usted canta es el único día que yo me puedo gozar. Hermano, es que cuando usted predica es el único día que yo le entiendo a la Biblia. Una persona humilde no va a hacer eso. Amén. No va, amados hermanos, a influenciar para que otro se pierda. No le va, hermanos, a alabar los deseos, la carne a otra persona, no. Y por eso difícilmente se asocian con esta persona, porque la mayoría dentro de las congregaciones busca que lo alaben, buscan gloria, buscan que los demás digan: usted es esto, usted lo otro, sin usted nada. Esto no debe de ser así, hermano, dentro de la congregación. Asociémonos con los humildes, no seamos altivos, dice la Biblia. No seamos sabios en vuestra propia opinión. Alabado sea el nombre de nuestro Dios. Activando, cultivando y mostrando un espíritu de gracia, de humildad y de paciencia los unos con los otros. ¿Cómo podemos disfrutar, hermanos, de la comunión unos con otros? Por medio de sanas conversaciones, por medio de conversaciones santas, hermanos, por medio de conversaciones donde el temor de Dios esté presente en nuestra vida. De esta manera podemos disfrutar de la comunión los unos con los otros. Cuando no hay una conversación sana, hermanos, no podemos tener comunión con la congregación, porque tarde o temprano los van a comenzar a señalar. Allá viene el fantasioso, allá viene el altivo, allá viene el mentiroso, allá viene este y lo otro, allá viene el enamorado, allá viene el inmoral, allá viene el malcriado, el maldiciente. Cuando no hay conversaciones sanas entre nosotros, hermanos, tarde o temprano vamos a comenzar a ser conocidos no como cristianos, sino, hermanos, por lo que somos. Efesios capítulo 4 nos dice la palabra de nuestro Dios. Efesios capítulo 4. Es importante hablar, hermanos, entre nosotros con conversaciones sanas. Conversaciones, hermanos, santas. Alabado sea el nombre de nuestro Dios. Efesios capítulo 4, en el verso 25, dice la Biblia: por lo cual, desechando la mentira, esto que hace tanto daño en las congregaciones, hablad verdad cada uno con su prójimo. Esto es comunión, hermano. ¿Por qué? Porque somos miembros los unos de los otros, dice la Biblia. Hablad verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos con los otros. Verso 29. Ninguna palabra corrompida salga de nuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia
a los oyentes, dice la palabra de nuestro Dios. ¿Qué pasa cuando mentimos entre nosotros? Cuando hay palabras corrompidas, cuando no hay conversaciones sanas. Verso 30, no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuiste sellado para el día de la redención. El Espíritu de Dios, hermano, es contritado en la vida de un cristiano, de un creyente que todavía practica la mentira, de un creyente que todavía, hermanos, es maldiciente, de un creyente que no puede mantener una conversación sana. Usted va a mirar ese tipo de personas dentro de la congregación. La otra vez un hermano se descuidó y de güey me trató a mí. Y uno, de verdad, y que uno se da cuenta que ese es el tipo de conversación fuera de aquí. Fuera de aquí, hermano. Se da cuenta de que eso es lo que hay. Aquí tratan de abstenerse, de fingirse. Es por eso que ve a algunos bien calladitos, porque cuando abren la boca, si no es para maldecir, es para hablar de medio mundo, para chismear y para decir que solo ellos están bien delante de Dios. Amén. Se va a sentar con personas que no van a poder, tienen ansiedad de hablar por los demás. Tienen ansiedad de criticar, de mirar los defectos y la Biblia no la pueden ver, hermanos. Cada año tienen que estar graduándose. No puedo ver la Biblia, pero los defectos de los demás los miran, y si no los miran se los inventan. Pero esas son sus conversaciones. No hay nada sano, mentiras, palabras corrompidas en sus conversaciones. ¿Cómo van a poder disfrutar de la comunión unos con otros? No se puede, hermano. ¿Por qué razón? Porque comienzan a formarse un concepto de cada uno de los hermanos cuando a veces no es ni por cerca. Y no se puede disfrutar de la comunión con ellos. Es por eso, hermanos, que la palabra del Señor nos dice, Colosenses capítulo 4, en el versículo 6, nos dice la palabra de nuestro Dios: sean vuestras palabras siempre con gracia, sazonadas con sal, para que sepáis cómo debéis de responder a cada uno, dice la palabra de nuestro Dios. Efesios capítulo 5 dice el verso 1: sé pues imitadores de Dios como hijo amado, y andad en amor, como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Pero ¿qué dice el verso 3? Pero fornicación y toda inmundicia o avaricia ni aún se nombre entre vosotros como conviene a santo. Ni aún se nombre entre vosotros. Pero lo terrible es que los que nos llamamos santos de Dios, hermanos, participamos en conversaciones terribles de toda clase de inmundicia, de fornicación, hermanos, de sexualidad y de cuantas cosas terribles. Es triste, hermanos, todo esto. En muchas congregaciones, y espero que aquí, hermanos, no vaya a haber este caso. Un hombre no se puede acercar a una hermana para saludarla, sino, hermanos, para hablar inmoralidades. Una mujer no se puede acercar a un hermano para saludarlo, sino, hermanos, para mostrarle que tiene interés en él. Tristemente en nuestros tiempos, hermanos, la mayoría, no digo todos, pero la mayoría de noviazgos dentro de las iglesias, de las congregaciones, no hablan de otra cosa sino de sexo y sexo y sexo. A ver si eso van a comer. A ver si con eso van a criar a sus hijos. No hay conversaciones sanas entre ellos. ¿Y qué me vas a hacer? ¿Y cómo le vas a hacer?
Y esas son conversaciones de cristianos. Y es una tristeza y vergüenza, hermanos, llamarse cristiano y participar de todas estas cosas. Tenemos que nosotros como cristianos tener conversaciones sanas, conversaciones santas. Capítulo 5 de Efesios, en el versículo 19, hablando entre vosotros, ¿con qué dice? Con salmos, con himnos, con cánticos espirituales. Estas deben de ser nuestras conversaciones. Hablar entre nosotros con salmos, con himnos, poemas, hermanos, con palabras que exalten y glorifiquen el nombre de nuestro Dios, con cánticos espirituales, cosas que nos ayuden a crecer espiritualmente. Estas deben de ser nuestras conversaciones para poder disfrutar de una sana comunión con los demás. Alabado sea el nombre de nuestro Señor. Debemos de tener el cuidado, hermanos, de que nuestras conversaciones sean conformes a la palabra de nuestro Dios. Porque cada vez esto se va perdiendo fuerza en las congregaciones. ¿De qué otra forma podemos mantener o practicar, hermanos, disfrutar la comunión con los hermanos, cantando y alabando juntos al Señor? Cuánto bien hace, hermanos, alabar el nombre del Señor. Cuánto bien hace cantar alabanzas a nuestro Dios. Es recomendable hacerlo. Amén. Si está alguno alegre, dice Santiago, cante alabanza. El apóstol Pablo dice, cantando y alabanzas al Señor en vuestros corazones, dice la Biblia. Colosenses capítulo 3 verso 16 nos dice también que debemos de cantar a nuestro Dios. La palabra de Cristo more en abundancia en vosotros, enseñándonos y exhortándonos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones. Cantando con gracia en vuestros corazones. ¿A quién? Al pastor no, al Señor. ¿Con quién? Con salmos e himnos y cánticos espirituales, dice la Biblia. Cánticos, hermanos, que nos ayuden a conocer el Dios a quien nosotros adoramos. Alabado sea el nombre del Señor. Cantos, hermanos, que describan la grandeza de ese Dios, que describan los atributos del Dios a quien servimos, que hablen del amor y la misericordia del Dios a quien adoramos. Tenemos que cuidar en este lugar, hermanos, de mantenernos ahí, mantener esa comunión los unos con los otros, cantando y alabando juntos al Señor. No lo vamos a hacer con cualquier canto, no lo vamos a hacer con cualquier ruido, no lo vamos a hacer con cualquier ritmo, con cualquier letra, sino, hermanos, con cánticos, con salmos, con himnos espirituales, que alaben y glorifiquen el nombre de nuestro Señor, que profesen el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Alabado sea el nombre de nuestro Dios. Tenemos que nosotros practicar la comunión unos con otros. Ya sea en un culto, podemos cantar en un culto. Ya sea en las reuniones familiares, podemos cantar en una reunión familiar. Ya sea en una reunión informal, podemos llamarlo así, cuando de repente, hermanos, alguien nos invita, podemos apartar un tiempo para cantar a nuestro Dios. Todo esto se ha ido apagando, hermanos, en la congregación, en la iglesia del Señor. Pero al principio esto no era así. La Biblia dice que se reunían todos los días en el templo de Dios y en las casas, dice la palabra de nuestro Dios, para alabar el nombre de nuestro Señor, para cantarle a Él, para tener comunión con Dios, con los hermanos, mientras cantaban, mientras alababan. Qué bonito es cuando alguien levanta un cántico adorando a Dios y la iglesia se une.
Pero qué triste es ver, hermanos, que cuando alguien está dirigiendo la alabanza, los demás están ahí en otras cosas terribles, pensando otras cosas, distraídos completamente, haciendo cosas que ni en su casa hace. Tenemos que participar de la comunión unos con otros mientras alabamos y cantamos, hermanos, a nuestro Dios, con estos cánticos que exalten y glorifiquen el nombre de nuestro Dios. No le vamos a cantar al hombre, no le vamos a cantar a los animales, hermanos, aquí, como lo hace allá el mundo, que mi gallo, que mi caballo y mi toro y mi buey y tantas cosas. Aquí le vamos a cantar a nuestro Señor. Olvídese de cantarle al pastor, olvídese de cantarle a la madre, al padre, olvídese de cantarle a los demás. El culto es para honrar y glorificar el nombre de nuestro Dios, para dar a conocer a ese Dios maravilloso. Alabado sea el nombre del Señor. No, hermanos, no debemos de hacerlo así, de sacar, de apartarnos del orden que el Señor nos. He estado en congregaciones donde en la hora del culto alguien ha pedido un tiempo para dedicarle una canción a su esposa, porque es el día del amor y la amistad. Me robaste el corazón. A ver cómo anda caminando este prójimo sin corazón. Hoy el resto de días no se pueden ver. El resto de los días el pastor tiene que estar en reuniones con ellos porque se están divorciando. Y así, hermanos, un sinfín de cosas. Personas, músicos, componiéndole canciones a los pastores, a la iglesia, a esto y a lo otro, menos a Dios. Debemos de ser cuidadosos. Mantengamos la comunión mientras alabamos. Unámonos, hermanos, a cantar. Unámonos a alabar el nombre de nuestro Dios. Dejemos las indiferencias. Olvidémonos de quién está cantando, quién lo está haciendo. Tiene que estarlo haciendo también para nuestro Dios. Unámoslo a la hora de la alabanza, a tener comunión unos con otros. Alabado sea el nombre de nuestro Dios. ¿Cómo, hermanos, de qué otra manera podemos disfrutar la comunión unos con otros? Evitando la comunión con los injustos. Pero ¿cómo es eso? Sí, es que muchos cristianos no pueden tener comunión con los hermanos dentro de la congregación. ¿Sabe por qué? Porque está ocupado teniendo comunión con los impíos. Porque el tiempo de congregarlo lo ocupa, hermanos, para tener comunión con los impíos. Porque el día de descanso, en vez de venir a adorar a Dios, se va, hermanos, para la cancha, se va para el cine, se la pasa haciendo live en TikTok todo el día con los impíos. Se la pasa conversando con los impíos, se la pasa, hermanos, en compañerismo con ellos. Donde hay fiesta, ahí está Él. Y por esa razón no podemos disfrutar de la compañía, de la comunión con nuestros hermanos. Por esa razón. Porque el tiempo que debemos o tenemos para tener comunión con nuestros hermanos, lo estamos perdiendo con los injustos. Y la Biblia dice claramente qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia. O qué comunión la luz con las tinieblas. Efesios capítulo 5 verso 11: no participéis en las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien reprenderlas. No ganamos nada con pasar el tiempo con los impíos cuando no les estamos hablando de Dios. Amén. Cuando no les estamos testificando de Cristo. Si lo estamos haciendo, hermanos, con otros objetivos, por perder el tiempo, por sentir el cariño, el compañerismo de ellos, no vamos a poder disfrutar de la comunión con nuestros hermanos. Es necesario que apartemos el tiempo para tener comunión con nuestros hermanos. Yo prefiero estar aquí que en cualquier otro lugar. Prefiero estar aquí, hermano, que en cualquier otro lugar. Prefiero estar con usted que con cualquier otra persona.
tengo más confianza en usted. Cuánto mensaje que ha escuchado, algo se le tiene que haber pegado, algo bueno tiene que salir de él. Pero aquellos que no conocen a Dios, hermanos, qué bueno esperamos de ellos. El hombre malo del mal tesoro de su corazón saca lo malo. No puede el árbol malo dar frutos buenos, dice la Biblia. Las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. De tanto escucharlos a ellos, voy a hablar como ellos, me voy a comportar como ellos, me voy a desenfrenar como ellos. Si queremos disfrutar de la comunión con los hermanos en la congregación, debemos de cortar la comunión con los injustos. Alabado sea el nombre de nuestro Dios. ¿De qué otra manera podemos participar y disfrutar de la comunión unos con otros? Cuando celebramos la cena de nuestro Señor Jesucristo. Uno de los fines, hermanos, de los objetivos de la cena del Señor es la comunión como miembros de un solo cuerpo. La palabra del Señor nos dice claramente, Primera de Corintios, dice la palabra de nuestro Dios. Primera de Corintios capítulo 10, pregunta la copa de bendición en el verso 16. La copa de bendición que bendecimos no es la comunión de la sangre de Cristo. El pan que partimos no es la comunión del cuerpo de Cristo. Siendo un solo el pan, nosotros con ser muchos somos un cuerpo, pues todos participamos de aquel mismo pan. Al participar de la cena del Señor, no solo estamos teniendo comunión con nuestro Señor, hermano, sino también una comunión con nuestros hermanos como miembros de un solo cuerpo. Y es importante, hermanos, obedecer esta ordenanza que el Señor nos da. En el capítulo 11, el apóstol Pablo en el verso 23 dice: porque yo recibí del Señor lo que también les he enseñado, que el Señor Jesucristo, la noche que fue entregado, tomó pan y habiendo dado gracia lo parció y dijo: tomad y comed, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido. La ordenanza está aquí, hace esto en memoria de mí. Cuando participamos de la cena del Señor, no solo estamos obedeciendo la ordenanza que el Señor ha dado, sino, hermanos, también estamos en comunión los unos con los otros como un solo cuerpo. Hay paz en nuestros corazones. Debe de ser así. Hay comunión en nuestros corazones los unos con los otros. Es por eso, hermano, la importancia de tomar la cena del Señor cada vez que se celebre. De apartar, hermanos, el tiempo. De tener esa disposición en nuestros corazones para hacerlo. Para tener comunión con nuestros hermanos y participar todos de un mismo pan. No hacer como la mayoría, hermanos, lo hace. Quedarse en casa para no participar. Inventarse cualquier excusa. Crearse cualquier enfermedad en su mente para no participar. Le voy a decir esto al pastor, pero yo sé que no estoy bien delante de Dios y por eso no puedo ir. Mentira. Tenemos que amar, hermanos, este privilegio de participar en la cena del Señor y en la comunión unos con otros como un solo cuerpo. ¿De qué otra manera nosotros, amados hermanos, podemos participar de la comunión unos con otros? Alentándonos y ayudándonos unos con otros. Alentándonos y ayudándonos unos con otros. 1 Corintios capítulo 12, en el versículo 26 dice: de manera que si un miembro padece, todos los miembros se duelen con él. Y si un miembro recibe honra, todos los miembros se gozan con él. Vosotros pues sois el cuerpo de Cristo y miembros, cada uno en particular, dice la Biblia.
De esta manera vamos a participar los unos con los otros. Cuando vemos que alguien, amados hermanos, está necesitado, cuando vemos que alguien está pasando por un proceso difícil, debemos de alentarlo, debemos de ayudarnos unos con otros. La Biblia dice: gozaos con los que se gozan, llorad con los que se lloran. El apóstol Pablo dice: alentaos unos a los otros con estas palabras, recordando las promesas que nuestro Dios dejó escritas para nosotros en su palabra. Alentémonos unos con otros. De esta manera vamos a participar, vamos a disfrutar de la comunión con los demás. Vamos a tener compañerismo, vamos a formar relaciones fuertes de amistad, hermano. Vamos a formar relaciones fuertes de hermandad cuando hacemos esto, cuando estamos ahí para ayudarnos unos con otros. ¿De qué otra manera? Y para bien de muchos, la última: orando unos por otros. Orando unos por otros. Aunque no estemos tal vez reunidos un día, hermanos, pero a través de la oración podemos tener esa comunión. El apóstol Pablo disfrutaba de esa comunión aún estando en la cárcel, aún estando en la prisión, aún estando lejos de sus hermanos. Él disfrutaba de esa comunión sabiendo que sus hermanos estaban orando por él. Y de esta manera podemos participar en la comunión unos con otros, orando los unos por los otros, uniéndonos en oración para interceder por las necesidades de la congregación. La mayor parte de veces, como intercesores, pasamos por alto las necesidades de nuestra congregación, de nuestra comunidad de cristianos. La pasamos por alto y los ponemos a orar allá por China, por Rusia. Y es bueno, pero no debemos de descuidar la oración unos con otros en este lugar. La palabra del Señor nos dice de los primeros cristianos, el capítulo 2 de Hechos, verso 41: así que los que recibieron la palabra fueron bautizados, y se añadieron aquel día como 3,000 personas, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, perseveraban en la comunión unos con otros, perseveraban en el partimiento del pan y perseveraban en las oraciones. Es importante, hermanos, perseverar en la oración. Santiago 5:16 dice: orad unos por otros para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede mucho, dice la Biblia. Orad unos por otros para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. El apóstol Juan dice: pero si andamos en luz como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros. Y como beneficio, dice Juan, la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Que vamos a ser perfectos en nuestra comunión con los demás, no. Que vamos a cometer errores, que nos vamos a ofender tal vez. El beneficio que la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Aquel que tiene comunión con Dios y con los demás tiene que estar, hermanos, continuamente limpiando su vida, creciendo en santidad delante de nuestro Dios y de los demás. Que este mensaje, hermanos, tenga como objetivo alentar la vida de todo aquel que es cristiano, que sabe que lo es, pero ha descuidado esta responsabilidad. Ha dejado que esta parte en su vida se enfríe y no le está importando la comunión con sus hermanos. Y que cada vez se va alejando, se va apartando, se va distanciando más de la familia de la fe. Espero que esta
predicación tenga como objetivo principal llamar su atención y acercarlo nuevamente, y que vuelva a la comunión con sus hermanos, que vuelva a la comunión en la congregación, que no se siga alejando, que no se siga apartando por nada. Satanás puede tomar ventaja en su vida cuando de repente se encuentre en una terrible soledad y le haga creer de que nadie está ahí para ayudarlo. Aquí está la iglesia que le ama. Aquí está una familia en la fe. Aquí está una congregación que anhela tener comunión con el Padre, con el Hijo, con el Espíritu Santo y con los miembros de la congregación. En segundo lugar, espero que esta predicación tenga como objetivo llamar a todos aquellos que saben que están en tinieblas para que se acerquen a la luz, para que tengan comunión con el Padre, con el Hijo y con su Espíritu por medio del sacrificio de Cristo, y poder así pasar a una comunión con la familia en la fe. Póngase sobre sus pies en esta tarde y oremos por estos dos objetivos. Oremos por aquellos hermanos que se están apartando y alejando de la comunión con los demás. La oración del justo obrando eficazmente puede mucho, dice la Biblia. Levantemos nuestra voz al cielo, iglesia, y oremos por todos aquellos cristianos que se están cada vez distanciando más de sus hermanos en la fe, por una y otra razón. Pidámosle a Dios que los ayude, que los ayude a volver a esa comunión con sus hermanos. Glorifícate, Dios mío. Ten misericordia. Que tu palabra obre, Señor, en los corazones. Glorifícate de una manera grande y poderosa. Usted conoce el deseo de nuestro corazón, Dios mío. No estamos aquí para desalentar a nadie, Padre. No estamos aquí para distanciarlo totalmente. Estamos aquí para llamarlo a participar de la comunión unos con otros por medio, Señor, de tu palabra. Ten misericordia. Ten misericordia. Oramos en esta hora por aquellos que dicen, Señor, tener comunión, pero están en tinieblas. Aquellos que no tienen paz en sus corazones. Aquellos que sus corazones están llenos de odio, de resentimiento, de dolor, de tristeza. Rogamos que tengas misericordia de ellos, Padre, y que esta tarde puedan venir a tus pies y poner la fe en el nombre de Jesús, tu Hijo amado, para perdón de sus pecados, salvación de sus almas. Glorifícate de una manera grande y maravillosa. Ten misericordia, Dios mío, de aquellos que están profesando tener comunión con usted, pero viven en tinieblas. Líbralos de todo engaño, de toda mentira, de toda falsedad. Sácalo de las tinieblas, Señor, en el nombre poderoso de Cristo, y trasládalos al reino de tu amado Hijo, en quien tenemos redención por tu sangre y perdón de pecados. Glorifícate en esta hora. Convence los corazones. Convence los corazones en el nombre de Jesús, para tu gloria y para tu honra. En el nombre poderoso de Cristo. En el nombre poderoso de Cristo Jesús de Nazaret. Que tu nombre sea glorificado. Tu palabra tiene poder.
Tu espíritu es el que convence donde hay pecado, donde hay injusticia, Padre de la gloria. Tu espíritu es el quien convence, Dios mío, en el nombre de Jesús de Nazaret. Si hay alguien en medio nuestro que necesita reconciliarse con el Señor, venga, acérquese al Señor, salga de las tinieblas, venga a la luz de Cristo. No siga rechazando la luz, no siga menospreciando la luz, porque se está autocondenando. Esta es la condenación, dice la palabra del Señor, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Venga a Cristo Jesús en esta tarde, reconcíliese con Él. El Señor te llama, el Señor te llama, el Señor te llama, el Señor te llama en esta hora. No dejes pasar la oportunidad. Reconcíliate con el Señor, humíllate delante de su presencia. Hoy que hay tiempo, hoy que hay oportunidad de hacerlo, el Señor te llama. Ven a Cristo, ven a Cristo. Señor, gracias. Gracias te damos por tu palabra predicada. Ayúdanos a tener comunión como iglesia, a practicar esta comunión, Señor amado, a que sea una evidencia clara de que tenemos comunión con usted, con su Hijo y con su Espíritu Santo. No queremos, Padre, que esta comunión sea solamente de palabra, Dios mío. No queremos, Dios mío, que sea una profesión solamente, sino, Padre de la gloria, Señor, que sea verdadera, conforme a tu palabra, para tu honra y para tu gloria. Te damos gracias, Dios mío. Toda la gloria es suya, toda la honra es suya. Amén, Señor, y amén. Dele un aplauso fuerte a nuestro Dios. Aleluya. Gracias le damos a nuestro Dios por este tiempo. Que el Señor bendiga la vida de todos, de los que están a través de los medios. Será hasta la próxima, si Dios así lo permite.